Buenas tardes y bienvenidos a The Supreme Wisdom. Esta tarde vamos a hablar de uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia norteamericana, como es el caso de Gary Ridgway. La policía tardó casi hasta 20 años en atraparle. Para que os hagáis una idea, comenzó a asesinar en el año 1982 y le detuvieron en el año 2001. Se estima que este hombre pudo llegar a asesinar a unas 70 mujeres. Como siempre, vamos a comenzar con su ficha policial. Aquí la tenéis. Su nombre completo era Gary Leon Ridgway, más conocido como el asesino de Green River Killer. Nacimiento 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. Y actualmente tiene 72 años y está cumpliendo condena en la penitenciaría Walla Walla de Washington. El número de muertes confirmadas es de 49, pero como he comentado se piensa que pudieron llegar a ser unas 70. Los cargos que se le imputaron: 49 asesinatos, secuestro, abuso sexual y tortura. Y la condena que se le dio: 49 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Más adelante en este vídeo vamos a ver por qué este hombre se libró de la pena de muerte, de la pena capital, que ya sabéis que en algunos estados de Estados Unidos todavía sigue vigente a día de hoy. Vamos a pasar ahora a hablar de la infancia de Gary Ridgway, que, como en la mayoría de casos de asesinos seriales, no fue nada fácil. Fue el segundo hijo de 3 y su madre, llamada María Rita Steinman, era una mujer extremadamente estricta y controladora. De hecho, se decía que abusaba de los diferentes miembros de la familia. Algunos familiares también, una vez ya Gary Ridgway fue detenido, recuerdan que aquella mujer, María Rita Steinman, jamás demostró amor hacia su hijo Gary. En su adolescencia ya comenzaron sus instintos asesinos y hay un episodio en el que Gary Ridgway, ya siendo muy joven, intentó matar a un niño de 6 años a cuchilladas. Por suerte, este pequeño niño consiguió sobrevivir y, al igual que el caso de otros asesinos en serie, este hombre ya desde pequeño comenzó a mostrar algunas actitudes agresivas hacia ciertos animales pequeños. Hubo un día que intentó sofocar a un gato simplemente por el hecho de verle sufrir. La policía piensa que su perversión sexual y el odio que mostraba hacia las mujeres podía haber estado influido por su madre. De hecho, una vez ya detenido, Gary Ridgway contó a la policía que recuerda perfectamente cómo su madre tenía dos lados. Por un lado, los domingos solía acudir a la iglesia, parecía ser una mujer que caminaba en los caminos del Señor, pero a diario en su casa era una mujer abusadora, y también recuerda que era una mujer a la que le gustaba muchísimo vestirse de forma provocativa, al igual que vestían las prostitutas a las que acabó matando Gary. Su rendimiento académico nunca fue bueno. De hecho, tuvo que repetir un curso 2 años y se piensa que esto fue debido a su dislexia y a su cociente intelectual. Gary Ridgway tenía un cociente intelectual de 82, cuando el promedio humano es más o menos de 100. Vamos a pasar ahora a hablar ya de su adultez. Gary Ridgway pasó 30 años trabajando en la misma empresa. Era una empresa de camiones y se dedicaba a pintarlos. Estuvo casado 3 veces, pero los 3 matrimonios fracasaron. El primero de ellos fue con Claudia Craig Barrows, desde el año 1970 hasta el 72. El segundo matrimonio fue con Marcia Lorraine Brown, desde el año 1973 hasta el 81. Fruto de este matrimonio nacería su hijo, Matthew Ridgway. Y el tercero de los matrimonios fue con Judith Lorraine Link, desde el 1988 hasta el 2002.
Ya de adulto, Gary Ridgway era un fanático de la religión, era cristiano pentecostal, y hay muchas personas que recuerdan cómo a Gary Ridgway le encantaba hablar de la iglesia y de las cosas del Señor. Por otro lado, era un cliente habitual de prostitutas, y como último dato ya de su adultez os diré que los crímenes fueron perpetrados desde el año 1982 hasta el año 1998. Vamos a meternos ahora ya de lleno con los crímenes. Quiero dejar claro que es muchísima información. Como he comentado al principio, la policía tardó casi 20 años en atraparle, 19 años concretamente, y he tratado de resumir al máximo posible todo, poniendo los detalles más importantes de los crímenes. Vamos a comenzar con la primera víctima. 15 de julio de 1982, en Kent, Washington. Las autoridades sacan del río Green River el cuerpo de una mujer. Su nombre era Wendy Cofield, de 16 años. Está completamente desnuda y sus ropas están enrolladas alrededor de su cuello. La autopsia determina que la causa de la muerte fue estrangulación y trabajaba como prostituta. Aquí tenemos a la primera de las víctimas de Gary Ridgway, Wendy Cofield. La segunda de las víctimas, 12 de agosto de 1982, en el río Green River. Su nombre era Debra Lynn Bonner y también había sido estrangulada. Curiosamente, se dedicaba a la prostitución. Las dos víctimas trabajaban en la misma zona y esto llevó a la policía a pensar que el asesino podía ser un proxeneta o, si no, algún hombre que contrataba servicios de prostitución. Más víctimas. Vamos al 15 de agosto del 82, al río Green River también. El tripulante de una lancha ve en el fondo del río Green River lo que parecen ser unos maniquís. Cuando se acerca un poco más con la lancha, se da cuenta de que realmente son cuerpos humanos, y cuando la policía llega al río Green River, saca del río el cuerpo de dos mujeres. Al seguir investigando un poco la zona, en unos matorrales cercanos, encuentran un tercer cuerpo, también de una mujer, y en ese mismo momento la policía se dio cuenta de que estaban tratando con un asesino en serie. Una semana más tarde consiguen identificar a los cuerpos y dos de estas tres mujeres también eran prostitutas. Como vemos, ya tenemos un pequeño perfil de este asesino. Sabemos que asesina mujeres y la mayoría de ellas son prostitutas. Un dato más que os voy a dar es que Gary Ridgway no diferenciaba en edades ni razas. Podía matar a una chica de 16 años como a una mujer de 40 y, como he comentado, la víctima podía ser blanca o negra, le daba igual la raza. Vamos a hablar ahora del primer sospechoso que hubo en el caso. Fue un hombre llamado Melvin Foster, trabajaba como taxista y algo que le puso en el foco de la investigación fue que este hombre llamó a la policía varias veces para dar pistas sobre este caso. Como he comentado, esto hizo que la policía sospechara de él y tras investigarlo vieron algunos datos que encajaban con el perfil del asesino. Este hombre se había criado en las cercanías del río Green River y también era cliente de prostitutas. De hecho, tras investigar un poco más a esta persona, encontraron que tenía antecedentes penales, pero hay que dejar claro que ningún antecedente por violencia sexual. En septiembre de 1982, la policía le realizó un interrogatorio donde este hombre afirmó que conocía a las 5 víctimas y que en alguna ocasión las había llevado en su taxi. Pero aún así defendía su inocencia y decía que no tenía que ver nada con el caso. La policía no le creyó y por ese mismo motivo le tomaron muestras del pelo y muestras de la sangre
y de hecho le pusieron vigilancia a las 24 horas. Algo curioso que he encontrado es que este hombre, Melvin Foster, se hizo muy famoso porque cuando se dio cuenta de que estaba siendo vigilado por la policía, decidió acudir a los medios de comunicación.